Listo. Bueno, muchachos, ya les voy a compartir. Bien. La clase anterior habíamos hablado, pues, de conceptos, hablamos de factores de riesgos ergonómicos, estuvimos viendo las enfermedades osteomusculares, estuvimos viendo las pausas activas como medidas preventivas, varios videos al respecto también de la clase y de pausas activas, y quedó este caso práctico, que es el caso práctico de la película que estuvimos viendo en clase de pausa de La mano invisible. Bien, continuando entonces con la temática del módulo, es importante recordar entonces de que la ergonomía como tal se basa en factores humanos y que está centrada en dos resultados que vienen siendo el rendimiento o la productividad de ese trabajador en la empresa y el bienestar del trabajador también. Obviamente, visto desde la parte humana, lo más importante sería el bienestar del trabajador. Pues si yo tengo un trabajador en óptimas condiciones, en un ambiente laboral adecuado, eh, este pues va a tener una mayor productividad y su rendimiento pues va a aumentar, ¿cierto? Hola Zulay, muy buenas noches. Buenas noches. No era Ay, yo pensé necesario que que había cerraras la apagado todo cámara. esto. Tus compañeros te querían ver. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bien, entonces, continuando con lo que les decía, la ergonomía pues se basa en esos dos pilares, ¿cierto? El bienestar del trabajador y su rendimiento o productividad. Entonces, cuando hablamos de bienestar del trabajador, esos beneficios que la ergonomía busca en términos de salud y bienestar del trabajador es la reducción de lesiones musculoesqueléticas, la reducción de la fatiga en el trabajo, la reducción del estrés laboral y pues en definitiva es mejorar la calidad de vida en el trabajo y la satisfacción laboral de esos trabajadores. Y si lo vemos desde el punto de vista ya de la eficiencia, del rendimiento, de la productividad, vemos que los beneficios de la ergonomía están enfocados a la mejora de la precisión y a la velocidad en las tareas, a reducir también los errores y reprocesos o retrabajos que normalmente ocurren en las empresas. También en el aumento de la capacidad de atención y concentración del trabajador. Un trabajador que está seguro de el lugar donde él está, de las condiciones en las que él está expuesto, pues no va a gastar tiempo ni mente pensando en que le puede ocurrir un accidente, sino que por el contrario va a estar seguro en su lugar de trabajo y va a enfocar toda su concentración es en realizar las actividades y las tareas que se le han asignado. Eh, Aquí es importante aclarar que pues por muy seguro que sea un ambiente de trabajo, eh, de una u otra forma el trabajador tiene que practicar el autocuidado. No es enfocarse de pronto en su jornada laboral a estar pendiente de
su bienestar o de su salud exclusivamente. No, es ser consciente en la medida que laboramos y realizamos nuestras actividades y somos productivos y eficientes, de que por muy seguro que sea mi zona o lugar de trabajo, pues existen riesgos también, riesgos como los ergonómicos y otros tipos de riesgos, ya ustedes los conocen, como los de condiciones de seguridad, los físicos, los químicos, los biológicos, entre otros, que aunque estén controlados, estos pueden llegar a materializarse en un futuro si yo por desconcentración o porque las medidas implementadas en la empresa pues hayan de una u otra forma desmejorado y el riesgo ya no se encuentre como un riesgo controlado, sino que ya sea un riesgo nivel 2 o nivel uno en donde en cualquier momento se pueda materializar pues este riesgo. Bien, entonces conociendo eso, también estuvimos hablando un poco sobre la relación existente entre la persona o los trabajadores, su puesto de trabajo y esa interacción, puesto de trabajo-persona, ¿cierto? Y vimos pues que son muchos los factores que intervienen en esa interacción, puesto de trabajo-persona, como por ejemplo el perfil ambiental, el contexto, donde está ese trabajador laborando, que tiene que ver mucho con la iluminación, con la ventilación, con si el trabajador está expuesto directamente al sol durante su jornada laboral o a la sombra, o si tiene conexión con el exterior de la planta, qué tanto su campo visual, qué tanto brillo o reflejo hay en ese lugar donde él está laborando, qué tanto es el nivel del ruido, la circulación de vehículos, de personal en ese lugar de trabajo. Pues todo esto de una u otra forma va a estar generando en el trabajador estrés, fatiga, cansancio, y ese estrés, esa fatiga y ese cansancio terminan siendo un detonante para que un riesgo se materialice. Y cuando hablamos de todo lo relacionado con iluminación, ventilación y estas cosas, pues hacemos énfasis principalmente es a riesgos físicos que tienen una relación directa con el puesto de trabajo y que tienen por ende una relación con lo que es la ergonomía o bueno, la ergonomía principalmente, que consiste pues en la interacción hombre-puesto de trabajo, ¿no? Y les decía ese día que un exceso de luz es perjudicial, que poca luz también puede generar pues un sobreesfuerzo en el trabajador y fatiga de este, igual la ventilación, etcétera, etcétera, etcétera. También es importante lo que tiene que ver con equipos y elementos. Aquí mencionamos los atributos físicos, la tecnología, la maquinaria, los componentes de ese puesto de trabajo, la facilidad de uso de todas esas herramientas, máquinas y lo que está alrededor del trabajador, la durabilidad. Todo ello también es importante tenerlo en cuenta en esa interacción puesto de trabajo persona. Y bueno, en cuanto a la valoración fisiológica del trabajador, hablábamos un poco de las condiciones antropométricas, ¿cierto? De los trabajadores, la importancia de identificar, conocer, medir el cuerpo del trabajador para poder diseñar un puesto de trabajo. Y lo biomecánico, que está más relacionado con los movimientos que realiza ese trabajador en su lugar de trabajo. Si realiza movimientos repetitivos, si realiza esfuerzos, si tiene que realizar dentro de sus funciones levantamiento manual de carga,
si el trabajador realiza o utiliza pues posturas en su lugar de trabajo que son posturas, digamos, no higiénicas. Todo eso hace parte de lo biomecánico en el trabajador. Y en cuanto a las condiciones generales, pues de el trabajador relacionado ya más que todo con lo psicosocial, o sea, la carga mental de trabajo, qué tanta información maneja ese trabajador. Eh, Chicos, regálenme un segundo que me están marcando aquí. Es importante, ya continúo. Listo, chicos. Entonces, les hablaba de carga mental, ¿cierto? En el trabajador. ¿Qué tanta información maneja este trabajador? Eh, ¿Qué tanto sobreesfuerzo mental? Porque es que existe el esfuerzo físico, pero también hay un esfuerzo mental en los diferentes cargos y en los lugares de trabajo. Quizás hay puestos de trabajo, si ustedes se acuerdan de la película que vimos, la chica que le tocaba atornillar y enroscar y lo hacía una y otra vez, le decía al mecánico, tú piensas en tu lugar de trabajo, yo no pienso, por más que me esfuerzo o trato, no pienso, o sea, es un trabajador que no tiene una carga mental, más bien tiene una carga física. Y por eso se le cansaban las manos, tenía movimientos repetitivos, le dolía la muñeca, etcétera, etcétera. Mientras que, por ejemplo, la del puesto de trabajo que le tocaba llamar, la del call center, que le tocaba llamar a personas, hacerles encuestas, era una, digamos, trabajadora que sí mantenía una carga mental excesiva en su puesto de trabajo porque le tocaba estar en comunicación con otras personas, hacerle preguntas, ir llenando un formulario, manejar mucha información, todo lo que de pronto la persona a la que ella llamaba le informaba, tenía que colocarlo en observaciones, etcétera, etcétera. Entonces, esa otra persona sí tiene una carga mental a diferencia de la primera que les mencioné. En este punto también es fundamental el tema de la fatiga. ¿Qué tanto se cansa ese trabajador en el lugar de trabajo? Hablando pues físicamente, perdón, mentalmente. Y bueno, lo que es la motivación, qué tan motivados están. Normalmente cuando iniciamos en un trabajo, y eso se veía también en la película que vieron, las personas, todas en general, iniciamos con unas ganas, con querer mostrarnos en la empresa, hacer muchas cosas por la empresa, llevamos de pronto ideas nuevas, eh, digamos, no nos cansamos porque estamos iniciando, pero con el paso del tiempo, esa motivación con la que iniciamos se va perdiendo y se va perdiendo por el clima organizacional, porque de pronto desde la alta dirección siempre hay trabas,
porque por más que solicites de pronto algún tipo de recurso, siempre te lo niegan, te dicen que no. Entonces, como trabajadores terminamos diciendo no, yo me voy a limitar a lo que me pidan y ya, no voy a dar más allá si tengo que hacer esto, solamente esto. Si mi salida es a las 6 de la tarde, a las 5:30 ya estoy organizando mi puesto de trabajo, apagando el computador y espero 10 15 minutos para ir y irme para mi casa, ¿cierto? La motivación disminuye, va bajando hasta un punto en que nos sentimos tan desmotivados que no vemos la hora de conseguir un trabajo diferente e irnos del lugar donde estamos. El estrés es otro factor detonante, pues, para los trabajadores. Hoy en día, eh, casi que el 100% de la población trabajadora sufre de estrés en algún momento en su trabajo y cerca de un 30 al 40% vive permanentemente con estrés. Entonces el estrés, que de hecho es considerado una enfermedad laboral, eh, es muy peligrosa porque se manifiesta a través de enfermedades en nuestro cuerpo. Entonces, el estrés me puede generar problemas incluso osteomusculares, dolor en la espalda alta, cerca del cuello, endurecimiento de los músculos, entre otras cosas. Y el error humano hay que tenerlo en cuenta. Recuerden que las empresas funcionan porque existen muchos elementos, entre ellos instalaciones, maquinaria y equipos, materia prima, insumos, pero también personas. Y son las personas las que son responsables de colocar en funcionamiento toda esa maquinaria y equipo, toda la empresa en general. Y como seres humanos cometemos errores. Errores que por más que queramos y estemos concentrados, en algún momento vamos a cometer o estar realizándolos. Entonces el error humano también hay que tenerlo en cuenta en esa interacción puesto de trabajo persona. Por eso ese diseño del puesto de trabajo debe ser o sea, tan óptimo que minimice el error humano. O sea, buscando siempre minimizar ese error humano. Y en cuanto a la gestión del trabajo, más que todo está orientado es al diseño de la tarea. O sea, cómo se construyó ese paso a paso de la tarea que se debe realizar, si es clara esa tarea o esa actividad que yo voy a hacer. Por ejemplo, a veces a uno en el trabajo le dicen, realíceme un informe de gestión. Sí, pero necesito más información, necesito un informe de gestión de hace un mes, de 2 meses, de 3 meses, de qué área en específico. Es decir, tratar de ser lo más claro posible cuando nosotros estemos diseñando esa tarea o esa actividad que va a realizar ese trabajador. Y la organización del trabajo, que está más relacionada a cómo ese trabajador organiza su puesto de trabajo, organiza las tareas o las actividades que vaya a estar realizando. ¿Listo? La organización sabemos que es fundamental para, para todo. Cuando nosotros tenemos nuestro cuarto organizado, es más agradable estar en él. Cuando nosotros tenemos la oficina organizada, es más agradable trabajar y soy más productivo. Cuando yo tengo claro el paso a paso, yo organizo mi día laboral, pues mi productividad también aumenta. Me voy a sentir pues menos cansado y menos estresado. En cambio que cuando yo llego al trabajo y todo está desorganizado, no sé ni por dónde voy a iniciar mis funciones, se me pasa el día y mi productividad es menor y prácticamente no hago nada. ¿Listo? Entonces todo eso es fundamental en la ergonomía y en el diseño de puestos de trabajo. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer pues para evitar
todo lo relacionado con los factores de riesgo ergonómico y las lesiones osteomusculares. Bueno, existen muchísimos métodos de evaluación de riesgo ergonómico enfocados pues a dependiendo, en realidad, dependiendo pues lo que yo quiera evaluar. Por ejemplo, si yo quiero evaluar hacer una comprobación pues inicial de riesgo ergonómico, yo puedo utilizar una lista de comprobación ergonómica. Y esta me permite a mí identificar inicialmente si mis trabajadores están expuestos a riesgo ergonómico. Si yo quiero hacer una evaluación de manipulación de carga, yo puedo utilizar, por ejemplo, la ecuación de NIOSH. O si yo quiero hacer una evaluación de posturas, yo puedo utilizar el método RULA, el método REVA, el método OWASP o la evaluación postural rápida. Si ya yo lo que quiero es hacer una evaluación de fuerza y biomecánica, yo puedo hacer un Biomet, por ejemplo. Si lo que quiero evaluar son la repetitividad de movimientos, yo puedo utilizar el método SJI o el método OCRA. Si quiero hacer una evaluación en oficinas, yo podría utilizar el método ROSA. Si quiero hacer una evaluación global, puedo utilizar el método LES. Si quiero hacer una evaluación del ambiente térmico en los lugares de trabajo, yo puedo utilizar el método Fanger, por ejemplo. Y así sucesivamente, independientemente de lo que yo quiera evaluar, pues yo puedo utilizar cualquier método de los antes mencionados. Por ejemplo, para yo hacer una medición de ángulos del cuerpo utilizando fotografías, yo puedo utilizar el método Ruler. Si yo quiero hacer una valoración de la carga física mediante frecuencia cardíaca en los trabajadores, yo puedo utilizar el método FRI, que es el de frecuencia rítmica de la frecuencia cardíaca, la valoración de la carga física mediante frecuencia cardíaca. Si yo quiero de pronto hacer una estimación de la tasa metabólica de los trabajadores, puedo utilizar el método MET. Si yo quiero hacer una estimación del aislamiento térmico de la ropa de los trabajadores, puedo utilizar el método AIS. Si yo quiero hacer una estimación de la longitud de los segmentos corporales de los trabajadores, puedo utilizar, por ejemplo, el método LSC. Y si lo que quiero es hacer una estimación del peso de los segmentos corporales de los trabajadores, puedo utilizar el método PSC. ¿Listo? Y así sucesivamente. Por ejemplo, acá en este curso hay unos estudiantes que tienen un trabajo de grado, están realizando su trabajo de grado, especialización, es el grupo de Carlos Joshua. Ellos están haciendo una evaluación de riesgo ergonómico. ¿Alguno de ellos está presente acá en clase? Carlos Joshua está. Sí, profe. ¿Quién está? Daniela y Zulay. Joshua no está. Nada, y entonces Joshua no fue ni a las clases presenciales ni está en las virtuales, y entonces. No sé. Bueno, explícanos un poquito qué método están utilizando y en qué consiste su trabajo. Bueno, el método que estamos usando es el REVA, que esta es una combinación del... No me acuerdo bien, pero es una combinación de uno de los métodos, creo que del RULA.
Entonces, porque el rula creo que básicamente mide solo o sea, la parte inferior del cuerpo. En cambio que el reba evalúa el cuerpo completo. Esto lo hace por medio de fotografías que posteriormente son tomadas y a su vez se les mide el grado de inclinación de las diferentes posturas y el REVA lo divide por dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A, si no estoy mal, es tronco, piernas, y el grupo B creo que es brazo, antebrazo y muñeca, si no estoy mal. Y básicamente es eso. El REVA al finalizar se le suman las posturas de inclinación tanto del grupo A como del grupo B y ese total va a determinar si los trabajadores están haciendo las posturas incorrectas o correctas. Básicamente es eso. Vale, vale, así es totalmente. Y al final, pues ustedes van a tener también un producto que va a ser como un programa que le Ah, alerta correcto. al trabajador. Sí, usaremos, pues crearemos una aplicación que le notifique al trabajador qué posturas debe realizar según la tarea que escogimos, desde según la actividad que va a realizar dentro del CDA. Claro, así es, totalmente. Bueno, entonces ahora vamos a ver alguno de esos métodos. Bien, regálenme un segundo y iniciamos con el método Rula. Bueno, chicos, antes de empezar con el método Rula, les voy a enviar, escúchenme todos, les voy a enviar un link aquí. Ya se los envío. Es de una página. Ahí se los acabo de enviar. Porfa, vayan ingresando a esa página y regístrense. Denme en 5 minutos y regreso. Cuando ya estén registrados, les voy a explicar entonces paso a paso, bueno, parte de la página y empiezo entonces con el método Rula a explicárselo. ¿Oyeron? 5 minutos para que se registren.
Bueno, chicos, en el enlace que les envié, voy a mostrarles. ¿Están visualizando mi pantalla ahí? Hola. Vale, entonces, si ustedes le daban clic ahí, los va a enviar a esta página que dice Ergonautas, Universidad Politécnica de Valencia, de España. Esto es una página en donde ustedes pueden hacer de todo en cuanto a ergonomía. O sea, esta página les muestra a ustedes, hay algunas cosas que son gratuitas, otras que, bueno, hay versiones que son ya pro, que tienen que pagar por ellas. Hay cursos, por ejemplo, ahora mismo, si ustedes se dan cuenta, hay una matrícula abierta para el curso online que es el de métodos de evaluación de la ergonomía de puestos de trabajo. Tiene una duración de 100 días y un precio de 395 € y se lo certifican. Y así sucesivamente, constantemente, pues están sacando mucha información o muchos cursos, pues para que los puedan realizar. También cuenta con un software de ergonomía que se llama Ergoniza 3.0. Ese software les permite a ustedes hacer las mediciones, todas las mediciones de los métodos de ergonomía. Es decir, todos esos métodos que les mencioné están inmersos en el software y ustedes elegir cuál es el método que quieren utilizar. Tienen también un laboratorio de investigación en ergonomía. Tienen también, bueno, lo que es los registros pro gratuitos para los cursos de formación. A veces sacan cursos de formación gratuitas. Tienen los métodos, también haga toda la información que necesitan del software en cuanto a los métodos. Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer o qué van a hacer? Ustedes se van a registrar, le dan en registrarte o regístrate. Y ahí en regístrate van a colocar un nombre de usuario que debe ir seguido. Por ejemplo, el mío es Fray Romero. Pegado, no pueden sin espacio. Si es Zuley, Ingeniera Zuley, por ejemplo, pero pegado. El correo, hay que repetir el correo, el nombre, los apellidos, el país, en este caso Colombia. La ocupación que tengan ahora mismo, ingenieros, coloquen ingeniero de ocupación. Bueno, parece que no hay ingeniero. Coloquen estudiante, otro o trabajador. Bien. La empresa, pues pueden colocar la Universidad de Córdoba y la ciudad Montería. Y le dan a aceptar a la política de privacidad y registrarse. Yo estoy registrado. Entonces, cuando ustedes les den registrarse, les van a enviar un correo. Al correo que aquí colocaron, le envían un correo. Tienen que, en ese correo, tienen que autorizar, creo que es la contraseña, no recuerdo. Dice, consulta, activar más bien su registro. Consulta tu correo y haz clic en el enlace de activación para activar tu registro. Entonces le dan clic ahí en ese enlace de activación y listo. Ya entonces pueden venir y darle inicio de sesión. Cuando le dan inicio de sesión, ustedes colocan su usuario, el que colocaron, y la contraseña. Y le dan iniciar sesión.
Ya están dentro, enseguida les aparece, hola Zuley, hola Roberto, hola Fray, hola el que haya ingresado. Bien. ¿Por qué es importante esta página? Porque ni siquiera me necesitan a mí, ni a nadie. O sea, aquí tienen todo. Si ustedes se vienen a los métodos en la parte superior izquierda, aquí encuentran todo. Es más, desde les explican cómo evaluar la ergonomía de un puesto de trabajo, seleccionar los métodos, el listado de métodos y por lo que yo quiero hacer, lo que les decía inicialmente. Si quiero hacer una comprobación, vamos a permitirle a Carlos ingresar. Ya ingresó Carlos Trejos. ¿Ingresó Carlos? Sí, Hola. profe. Ok, listo. Bueno, entonces, si ustedes quieren, por ejemplo, hacer una comprobación inicial de riesgos, aquí está el listado de comprobación ergonómica, le dan clic. Si lo que quieren es hacer una manipulación de carga, vamos a irnos al método RULA, que es el primero que le iba a explicar. La evaluación de postura según el método RULA. Le doy aquí clic, ¿cierto? Le di al método RULA. ¿Qué pasa? Que aquí enseguida empiezan a hablarme del método, fundamento del método, me lo explican muy bien. Me dicen que es uno de los factores de riesgo más comúnmente asociado a la aparición de trastornos. Bueno, dice, uno de los factores de riesgo más comúnmente asociados a la aparición de trastornos de tipo musculoesquelético es la excesiva carga postural. Si se adoptan posturas inadecuadas de forma continuada o repetitiva en el trabajo, se genera fatiga y a la larga puede ocasionarse problemas de salud. Así pues, la evaluación de la carga postural o carga estática y su reducción en caso de ser necesario es una de las medidas fundamentales a adoptar en la mejora de puestos de trabajo. Existen diversos métodos que permiten la evaluación de riesgo asociado a la carga postural, diferenciándose por el ámbito de aplicación, la evaluación de posturas individuales o por el conjunto de posturas, los condicionantes para su aplicación o por las partes del cuerpo evaluadas o consideradas para su evaluación. Uno de los métodos observacionales para la evaluación de posturas más extendido en las prácticas es el método RULA. Este método fue desarrollado en 1993 por McAtanney y Corlen de la Universidad de Nottingham, con el objetivo de evaluar la exposición de los trabajadores a los factores de riesgos que originan una elevada carga postural y que pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. Para la evaluación del riesgo se considera el método de la postura adoptada, la duración y la frecuencia de esta y la fuerza ejercida cuando se mantiene. Si seguimos leyendo un poco más, bueno, hay una introducción también, pero ya aquí se empieza a hablar del método en sí. ¿Listo? Dice, el método debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo por separado. El evaluador experto puede elegir a priori el lado que aparentemente esté sometido a mayor carga postural, pero en caso de duda es preferible analizar los dos lados del cuerpo. Bien. Y se basa en esto, en poder identificar más bien, crea dos grupos más bien el método. Un grupo A que evalúa todo lo relacionado con el brazo, el antebrazo, la muñeca, y un grupo B que evalúa el cuello, el tronco y las piernas. La forma correcta de hacer la observación del trabajador para la medición de los ángulos en el método RULA es esta imagen aquí. Yo creo que se mueve el cursor, ¿cierto? ¿Qué dice? Correcto. Sí. De esta forma debo observar yo al trabajador
No lo puedo observar por la espalda o diagonal. Esta forma sería incorrecta. De esta forma es que yo debo evaluarlo. Y me sigue pues explicando el método Rula en qué consiste. Dice que divide el cuerpo en dos grupos. El grupo A, que incluye los miembros superiores, brazos, antebrazos y muñecas. Y el grupo B, que comprende las piernas, el tronco y el cuello. Mediante las tablas asociadas al método, hay unas tablas, ya se las voy a mostrar. Y se asigna una puntuación a cada zona corporal, tanto a las piernas como las muñecas, como los brazos y el tronco del trabajador. En función de dichas puntuaciones, pues asignar valores globales a cada uno de los grupos A y B. O sea que, en otras palabras, para que quede claro en qué consiste el método, en la observación del trabajador. Y se evalúan dos grupos, el grupo A y el grupo B, que son las partes de ese trabajador. Como ya les mencioné, el grupo A, brazo, antebrazo y muñeca. El grupo B, pierna, el tronco y el cuello. Y se le da una puntuación a esas partes o esos miembros del cuerpo, que al final se ponderan ambos grupos y se obtiene un valor, un nivel más bien, por decirlo así, un nivel del riesgo ergonómico. Bien, entonces aquí nos siguen explicando y nos dicen, la clave para la asignación de puntuaciones a los miembros es la medición de los ángulos que forman las diferentes partes del cuerpo del operario. El método determina para cada miembro la forma de medición del ángulo. Posteriormente, las puntuaciones globales de los grupos A y B son modificadas en función del tipo de actividad muscular desarrollada, así como de la fuerza aplicada durante la realización de la tarea. Por último, se obtiene la puntuación final a partir de dichos valores globales modificados. El valor final proporcionado por el método Rula es proporcional al riesgo que conlleva la realización de la tarea. Y este pues puede asumir valores desde nivel 1 hasta el nivel 4. Bien. El nivel 1 estima una postura evaluada que resulta aceptable y el nivel 4 indica la necesidad urgente de cambios de la actividad. De hecho, la aplicación del método nos muestran, por decir así, el paso a paso del procedimiento para aplicar este método Rula de la siguiente forma. Nos dice, lo primero que hay que hacer, determinar los ciclos de trabajo y observar al trabajador durante varios de estos ciclos. No es durante un solo ciclo, es durante varios, porque puede que el trabajador en un ciclo haya adoptado posturas o muchas posturas que en otros ciclos no lo esté haciendo. Entonces, por eso la importancia de que sea en varios ciclos. ¿Listo? Después seleccionar las posturas que se evaluarán. Aquí se seleccionarán aquellas que a priori supongan una mayor carga postural, bien por su duración o bien por su frecuencia o porque presentan mayor desviación respecto a la posición neutra. Ya les voy a mostrar todo eso con imágenes. Hay que determinar si se evaluará el lado izquierdo del cuerpo o el derecho, o en caso de dudas se evalúan los dos lados. También hay que tomar los datos angulares requeridos. Para ello nos podemos ayudar con fotografías desde el punto de vista, pues, desde los puntos de vista adecuados para realizar las mediciones. Y para esa tarea se puede utilizar el método Ruler o la herramienta de Ergonautas para medir ángulos sobre fotografías. Y seguidamente determinar las puntuaciones para cada parte del cuerpo, aquí empleando pues las tablas correspondientes a cada miembro. Después de ello se debe obtener las puntuaciones parciales y finales del método para determinar la existencia de riesgo y establecer el nivel de actuación.
Seguidamente, si se requiere, hay que determinar qué tipo de medidas deben adoptarse. Aquí hay que revisar las puntuaciones de las diferentes partes del cuerpo para determinar dónde es necesario aplicar las correcciones. Como octavo paso, rediseñar el puesto, introducir cambios para mejorar las posturas si es necesario. Y finalmente, en caso de haber introducido cambios, nuevamente hacer una evaluación de las posturas con el método RULA para comprobar la efectividad de la mejora. Eso es importantísimo. Y aquí estamos. Aquí les voy a explicar pues esas posturas que nos menciona el método. Bien. Si yo voy a hacer una evaluación del grupo A, ¿alguien me recuerda qué se evalúa en el grupo A? ¿Se acuerdan que les dije que se evalúa en el grupo A? Brazo, antebrazo y muñeca, ¿no? Muy bien, brazo, antebrazo y muñeca. Entonces aquí en la evaluación del grupo A, la puntuación del grupo A se obtiene a partir de las puntuaciones de cada uno de esos miembros que lo componen, brazo, antebrazo y muñeca. Y bueno, para yo poder darle esa puntuación, empiezo, por ejemplo, la puntuación del brazo. Hay unas tablas que me indican esa puntuación. Aquí está. Dice, la puntuación del brazo se obtiene a partir de su grado de flexión o extensión. ¿Qué tan flexionado o qué tan extendido está el brazo del trabajador? Y para ello se medirá el ángulo formado por el eje del brazo y el eje del tronco. Aquí podemos ver la medición del ángulo del brazo en la figura 3. Vemos el tronco y el ángulo del brazo. Si este tiene un ángulo de 20 grados o de menos 20 en realidad. Bien. O podemos decirlo desde 20 de extensión hasta 20 de flexión. Bien. Si es así, si la posición del brazo tiene un ángulo desde 20 grados de extensión a 20 grados de flexión, se le da una puntuación de 1. Digamos que es lo normal. Si ya la extensión del brazo es mayor a los 20 grados o la flexión es mayor a los 20 grados y menor a los 45 grados, le damos una puntuación de 2. Si la flexión del brazo, porque ya hacia atrás no podemos, no se puede extender. Si la flexión del brazo es mayor a 45 grados o está entre 45 y 90 grados, le damos una puntuación de 3. Y si la flexión del brazo es mayor, ojo, a los 90 grados, ahí hay un riesgo inminente. La puntuación es 4. ¿Listo? 4. Entonces, teniendo ya claro la puntuación de los brazos, resulta de que el método me dice de que se le puede dar una modificación de la puntuación del brazo. ¿Cómo así? Si aparte de la extensión o flexión que tenga el brazo del trabajador, el hombro está elevado o el brazo es rotatorio, o sea, se mueve en forma circular, le doy +1. Ah, ¿cómo así, profe? No, es que el trabajador mantiene una posición del brazo en flexión entre 45 y 90 grados, pero su brazo es rotado, ya yo no le voy a dar 3, le doy 3 +1.
4 de puntuación. ¿Sí quedó claro? ¿Puede repetirlo, profe, porfa? Claro que sí. Si yo estoy haciendo la evaluación de el brazo, o sea, la puntuación del brazo, cuando yo observo al trabajador y hago la medición del ángulo de la posición del brazo y resulta, por ejemplo, de que el trabajador mantiene una posición de su brazo flexionada entre 45 y 90 grados. O sea, esta inicialmente, esta número 3 que está acá en la figura 3. ¿Sí la ven? Sí. Ok. Yo le doy por tabla según el método una puntuación de 3. Pero si aparte de ello, ese trabajador, su brazo está rotando, o sea, se está moviendo en círculo, como vemos acá en la figura 4, en la primera, y el brazo él lo tiene entre 45 y 90 grados de flexión, pero aparte está rotando, se está moviendo en forma circular ese brazo, le doy +1. Es decir, ya tenía 3 puntos por su flexión entre 45 y 90 grados. Ahora le doy un punto más porque su brazo está rotando. ¿Listo? Entonces ya no sería 3, sería 4. Porque 3 más 1 es 4. ¿Estamos? Sí, básicamente la puntuación de cada posición va a depender de cómo, sí, de la postura que esté adoptada o que la postura que está adoptando el trabajador. Sí. Listo. Bien. Supongamos que el trabajador no tiene el brazo, no está rotando el brazo ni el hombro elevado, pero tiene el brazo abducido. ¿Qué es brazo abducido? La figura 4 me lo está mostrando. Esta posición, tras que tiene el brazo en flexión, también lo tiene abducido en la posición que adopta. Le doy un +1 también. ¿Listo? Es que el trabajador tiene el brazo, lo tiene flexionado a un ángulo mayor a 90 grados, es decir, tiene el brazo elevado, ¿cierto? Por encima de los 90 grados. Y aparte de eso, mantiene los brazos abducidos. Le doy +1. Entonces ya no sería 4, sino que sería 4 más 1, 5. Pero es muy probable también que en su puesto de trabajo, este trabajador tenga un punto de apoyo para los brazos, como en el caso de las sillas ergonómicas. Entonces, hablamos nosotros de que si un trabajador está en una silla ergonómica y tiene un punto de apoyo para los brazos y resulta de que tiene los brazos en flexión entre 45 y 90 grados, pero como tiene un punto de apoyo, ya yo no le doy un 3, sino que le doy un 3 menos 1, que eso equivale a un 2. ¿Sí estamos? ¿Me di a entender? Sí. Ok. Bueno, de esa forma hago yo la puntuación del brazo. Bien, ahora me voy para la puntuación del antebrazo.
Cuando hablamos de la puntuación del antebrazo, ustedes saben que el antebrazo va del codo hasta la muñeca, o donde empieza la mano. Aquí también ocurre lo mismo que anteriormente. Entonces tenemos una figura 5 donde hay una medición del ángulo del antebrazo. El antebrazo puede tomar puntuación de 1 o 2. Toma una puntuación de 1 cuando está flexionado entre los 60 y los 100 grados, como me muestra la figura 5, la número 1, entre 60 y 100 grados. Bien. Y puede asumir una puntuación de 2 si el brazo está flexionado por debajo de los 60 grados o mayor a los 100 grados. Es decir, aquí o de 100 hacia acá, como me indica la figura 5 en la parte 2. Si el trabajador adopta cualquiera de esas dos posiciones, supongamos la 1, le doy un punto de 1. Si adopta la 2, le doy un punto de 2. Bien. Ahora, ¿esa puntuación aumentará? Claro que sí, igual que la anterior, hay una modificación de la puntuación del antebrazo. Y esa puntuación aumentará si esa flexión del antebrazo es a un lado del cuerpo, como me muestra la figura 6, el 1, el más 1, este que estoy señalando. Es decir, no lo tiene al frente, sino que lo tiene a un lado del cuerpo, el antebrazo. Le doy más 1. O si cruza la línea media, también le doy más 1, como me indica la misma figura 6, pero la imagen de la derecha. ¿Listo? Un más 1. Bien. Entonces ya no sería 1 y 2, sino que podría variar entre 1, entre 2 y entre 3. Los valores del antebrazo. La puntuación de la muñeca. Entonces nos vamos acá. Aquí está la muñeca. La puntuación de la muñeca se obtiene a partir del ángulo de flexión y extensión de la muñeca medido desde la posición neutra. La posición neutra viene siendo, como me muestra la figura 7, la 1, la que está a la izquierda. Esta es una posición neutra. Si el trabajador adopta esta posición en su lugar de trabajo cuando está laborando, entonces hablamos de que tiene una posición neutra y su puntuación es 1. Si su mano, su muñeca, está flexionada o extendida entre 0 y 15 grados, le damos una puntuación de 2, como me indica la imagen de la figura 7, la que está en el centro. Y si la muñeca está flexionada o extendida con ángulos mayores a 15 grados, como me muestra la figura 7, la 3 de la derecha, le doy una puntuación de 3. ¿Listo? Porque hay mayor riesgo. Ahora, esa puntuación de la muñeca también puede ser modificada. Y cuando digamos, hablamos de esa modificación de la puntuación de la muñeca, cuando hay una desviación radial de la muñeca, como nos está mostrando la figura 8, o una desviación cubital. ¿Listo? Radial o cubital. Entonces, ahí le doy más 1. Es que ella está extendida
un ángulo mayor a 15 grados, pero aparte de eso tiene una desviación radial. Entonces le doy más 1. Ya no sería 3, sino 4. Bien. Bueno, me pasé. Listo. Ahí terminaría. No, todavía no, mentira. También está una situación con la puntuación del giro de la muñeca. Porque esta puede estar extendida o flexionada y también puede tener una desviación, como la vemos en la figura 8, pero la muñeca también puede tener un giro o se puede estar girando la muñeca cuando realizamos las actividades. Y una vez obtenida entonces la puntuación de la muñeca, se valora el giro de la muñeca también. Y ese nuevo valor será independiente y no se añadirá a la puntuación anterior. Es decir, en la tabla, ahorita más adelante les voy a mostrar la tabla donde está la relación muñeca y brazo. Y podemos observar de que esta va a tener una puntuación entre 1 y 3 inicialmente, porque 1 y 4, perdón, inicialmente, porque su puntuación va desde el 1 al 3 y se puede modificar más 1, pero también va a tener una puntuación 1 y 2 por el giro de la muñeca. Y le doy una puntuación de 1 si hay una pronación o supinación media, es decir, el giro de la muñeca no es extremo. Digamos que se da relativamente ¿cómo les diría? O sea, no se gira toda la muñeca en 180 grados, sino que más bien es un pequeño giro que se da como nos está mostrando la figura 9 en la parte izquierda. Si ya es una pronación o supinación extrema, que ya ahí sí se da un giro, o sea, la planta de la mano la tengo hacia arriba y resulta de que esa planta de la mano la giro hacia abajo, ya ahí le doy una puntuación de 2. ¿Listo? A la muñeca por el giro de la muñeca. Bien. En esa parte terminaría la evaluación del grupo A del método. Vean que es bastante extensito. Entonces, inicio con la evaluación del grupo B. Si se acuerdan de que el grupo B está compuesto con cuello, tronco y piernas, van bien porque están prestando atención. Entonces ya ahora voy a evaluar lo que tiene que ver con el cuello, el tronco y las piernas. Y para ese grupo B, inicio entonces dándole la puntuación al cuello. Y aquí está la tabla de puntuación del cuello. 4 posiciones. ¿Listo? Para el cuello. Una posición 1, que es una posición flexible entre 0 y 10 grados. A eso le doy una puntuación de 1. Una posición 2, que ya es una flexión mayor a 10 grados y menor o igual a 20 grados. Le doy una puntuación de 2. Una flexión mayor a 20 grados. Le doy una posición de 3. Le doy una puntuación de 3. Y si ya es una extensión en cualquier grado, es decir, la cabeza hacia atrás, menores al grado 0, o sea, menos 1 grado, menos 2, menos 10, menos 20, menos 30. Aquí le damos una puntuación de 4. Bien. En la figura 10 nos muestra esas posiciones. Ahora, esa puntuación del cuello también tiene una modificación. Si el cuello o la cabeza más bien tiene una rotación, se mueve, le doy una puntuación de más 1. Si la cabeza tiene una inclinación lateral,
Entonces le doy también una posición de +1. Bien. Una es la rotación, el movimiento que hace la cabeza y el cuello. Y otra es la inclinación. Puede que no se esté moviendo, sino que esté inclinado, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Si el cuello, aparte de estar flexionado o extendido, tiene esa rotación o esa inclinación, le vamos a sumar un valor dependiendo del ángulo de flexión o de extensión del mismo. Bien. Y ahí obtendríamos la evaluación o la puntuación del cuello. Ahora nos vamos para la puntuación del tronco. En cuanto a la puntuación del tronco, y también hay una tabla de puntuación del tronco. Ahí la figura 12 me muestra la medición del ángulo del tronco. Lo normal, lo ideal, sería una posición como me muestra la figura 12, la 1. Ya sea sentado, apoyado o con un ángulo tronco-cadera mayor a 90 grados. Ahí le doy una puntuación de 1. Si hay una flexión entre 0 y 20 grados o una extensión también, que va desde -20 hasta 20, o sea que el tronco tome esta posición tirado hacia atrás o hacia adelante 20 grados, le doy una puntuación de 2. Si el tronco tiene una flexión mayor a 20 grados y menor o igual a 60, o una extensión también, o sea, echado hacia adelante o hacia atrás, ya sea -20 grados o hacia adelante 20 o 60 grados, entre 20 y 60 grados, le doy una puntuación de 3. Y si ya el tronco tiene una flexión mayor a los 60 grados, le doy una puntuación de 4, que es que esté el tronco hacia adelante con un ángulo mayor a los 60 grados. Ahora, esa puntuación del tronco también tiene una modificación, porque resulta de que el tronco puede estar flexionado hacia adelante, unos ángulos, pero también ese tronco puede estar girando o rotando, puede estar haciendo un giro hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces, si el tronco tiene giro, le doy +1. Si el tronco tiene una inclinación lateral hacia la derecha o hacia la izquierda, le doy +1 también. ¿Listo? Entonces, puedo tener un trabajador que tiene una posición del tronco en flexión entre 0 y 20 grados, que inicialmente tendría una puntuación de 2, pero resulta de que está inclinado hacia la izquierda, le doy entonces una puntuación de 2 más 1, en este caso sería 3. Listo. Me voy ahora para las piernas. Puntuación en las piernas. Las piernas dependerá de la distribución del peso entre ellas, los apoyos también que existan y si la posición es sedente. La posición de las piernas varía entre 1 y 2. Entonces le doy una puntuación de 1 si el trabajador está sentado con piernas y pies bien apoyados. Le damos un valor de 1. También le damos una puntuación de 1 si el trabajador está de pie con el peso simétricamente distribuido y espacio para cambiar de posición, o sea que él pueda cambiar de posición, flexionar de pronto un poco. Y le doy un valor de 2 si los pies no están apoyados o el piso no está simétricamente distribuido. Entonces le doy una posición de 2, es decir, que tengo un pie encima de un escalón, por ejemplo. Listo. Ya con esas puntuaciones de los grupos A y B,
obtenidas las puntuaciones de cada uno de los miembros que conforman esos grupos A y B, se calcula las puntuaciones globales de cada grupo para obtener la puntuación del grupo A, que se empleará ahora en una tabla que me relaciona la puntuación del grupo A con la puntuación del grupo B. Bien. Y aquí la tabla 13, muchachos, que es la puntuación del grupo A, me va a asignar o me van a dar unos valores. Entonces tengo brazo, antebrazo, muñeca y giro de la muñeca. Recuerden que la muñeca, les decía, puede tomar valores entre 1 y 4 porque inicialmente está de 1 a 3, pero se puede sumar un más 1. O puede tomar valores, y va a tomar valor del giro de la muñeca, que ese sería 1 y 2. Se los mostré anteriormente. El brazo, vimos que el brazo podía tomar valores entre 1 y 6 con la modificación de la puntuación del brazo. Y el antebrazo va a poder tomar valores entre 1 y 3 también con la respectiva modificación. Bueno, entonces, supongamos que yo hice una evaluación del brazo y me dio 3. Hice una evaluación del antebrazo y me dio 2. Me tengo que ubicar aquí donde está el 3 y el 2. Aquí, 3 y 2. Y resulta de que la muñeca me dio 2 con giro 2. Entonces yo vengo y me ubico acá. Muñeca 2 y giro 2 tiene una puntuación de 4. 4, véanlo aquí. Este 4 me indica que el brazo tiene una puntuación de 3, el antebrazo una puntuación de 2, la muñeca una puntuación de 2 y el giro de la muñeca una puntuación de 2. ¿Está claro cómo obtengo la puntuación del grupo A? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Una vez obtenido eso, entonces, también puedo obtener la puntuación del grupo B. Recuerden que el cuello podría obtener puntuación entre 1 y 6, modificado. El tronco puede obtener puntuación entre 1 y 6, modificado. Y las piernas solo puede obtener puntuación de 1 y 2. Las piernas no tienen puntuación modificada. Bien. Por ejemplo, si yo hice la evaluación del cuello y la puntuación fue 5, hice la evaluación del tronco y la puntuación fue 6, hice la evaluación de las piernas y la puntuación fue 1, entonces la puntuación del grupo B equivale a 8. Vean que el 8 me indica 5 posición del cuello, 6 puntuación del tronco, 1 puntuación de las piernas. Esta sería la puntuación del grupo B. Y aquí entonces me voy a la puntuación final. Listo. En la puntuación final global de los grupos A y B, considerando la postura del trabajador, también se evalúa el carácter estático o dinámico de los mismos y la fuerza ejercida durante su adopción. Esta puntuación de los grupos A y B se incrementará en un punto si la actividad es básicamente estática. ¿Listo? Por ejemplo, aquí está la tabla 15, puntuación por tipo de actividad. Si la actividad es estática, o sea, se mantiene más de un minuto seguido, yo le sumo más 1. Si la actividad es repetitiva, se repite más de 4 veces cada minuto, le asumo más 1. Pero si la actividad lo que es ocasional, poco frecuente y de corta duración, yo no le sumo nada.
la puntuación es 0. Bien. Por otra parte, también se incrementarán las puntuaciones del grupo A y B en función de la fuerza ejercida. Entonces, puntuación por carga o fuerza ejercida. Supongamos que el trabajador está haciendo una carga menor de 2 kilogramos, mantenida intermitentemente. No se le asuma puntuación, se le deja la que tenía inicialmente. Pero si el trabajador está haciendo una carga entre 2 y 10 kilogramos, mantenida intermitentemente, le doy +1. Si el trabajador está haciendo una carga entre 2 y 10 kilogramos, estática o repetitiva, le doy un +2. Si es una carga superior a 10 kilogramos, mantenida intermitentemente, le doy un +2. Y si es una carga superior a los 10 kilogramos, estática o repetitiva, le doy un +3. Y si se producen golpes o fuerzas bruscas o repentinas, también le doy un +3. Bien, siendo así, entonces yo voy a tener aquí una puntuación C y una puntuación D. ¿Listo? Una puntuación C y una puntuación D. Y esta es la puntuación final del método Rula. Yo tengo la puntuación C y la puntuación D, que puede ir desde 1 hasta 8 la C y desde 1 hasta 7 la D. ¿Por qué razón? Porque acá me lo indican las tablas, ¿cierto? De la puntuación del grupo A y la puntuación del grupo B. Aquí. Entonces, yo me vengo acá a esa puntuación final. Si lo que le estoy es sumando, por ejemplo, la vez pasada me había dado 4 y 8, ¿cierto? Entonces, puntuación 4 y 8. Y se suman 3 puntos. Entonces vengo sumo 3 puntos a la puntuación D porque en los brazos tiene una carga superior a los 100 kilogramos. Entonces me daría una puntuación de 7. Y en el grupo B habíamos hablado del grupo A, perdón. En el grupo A pasa al grupo C, es lo que me dice el método. Los del grupo A. En el grupo A, en el ejercicio que habíamos hecho, en el ejemplo que traíamos, yo les había hablado de 4, ¿cierto? Sí, 4. Brazo 3, antebrazo 2, muñeca 2 y giro de la muñeca 2. Eso me dio una puntuación de 4 y resulta, viene siendo entonces C. Y resulta de que en los brazos tiene una carga, le sumo 3, en realidad la puntuación es 7. Y en el otro me había dado 8, en el D. Y como acá no está el 8, dice que si es mayor, lo que me dice el método es que si el método me dice, si en la puntuación D es mayor que 7, se empleará la columna 7. O sea, la columna 7. Como me había dado 8, entonces me vengo acá, 4 más 3, 7. La columna 7 me da 7. ¿Listo? En la puntuación 7 de la C más la puntuación en D de 7, porque como la puntuación D es 8, la puntuación D es 8 y si ya excede a 7, el método me dice que en esa puntuación D, si es mayor que 7, emplee la columna 7, entonces la puntuación final es 7. Bien, ¿y qué me indica el método? El nivel de actuación en 7. 7, aquí una puntuación de 7 para el método, me dice que es un nivel 4 y que se requieren cambios urgentes en la tarea. Eso es lo que me indica el método en la evaluación del riesgo ergonómico. Pues utilizando el método Rula, ¿no? Listo.
Así es que se utiliza ese método RULA. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer después que ya yo hice la evaluación del riesgo? El mismo método les dijo acá inicialmente. Les propone lo siguiente. Dice, rediseñar el puesto o introducir cambios para mejorar la postura si es necesario. Entonces ahí cuando yo hago esa evaluación, lo que tengo que hacer urgentemente es un rediseño del puesto de trabajo o hacer cambios para que ese nivel del riesgo, en vez de ser 4, como me indica acá el método, ya pase a ser de pronto 3 o 2. Lo ideal es que sea un riesgo aceptable, que es 1. ¿Listo? ¿Y cuando el riesgo es aceptable? Cuando es nivel 1. Cuando al final, la puntuación final del RULA me da un valor 1. ¿Y cómo me puede dar un valor de 1 el método RULA? La única forma es que la puntuación C sea 1 y la puntuación D sea 1. En otras palabras, que no exista ninguna carga o fuerza del trabajador ni en el grupo B que está relacionado con lo que tiene que ver con el cuello, el tronco y las piernas, ni exista tampoco una carga ni un esfuerzo en el grupo A que tiene que ver con brazos, antebrazos y muñecas. Y en ese caso, por ejemplo, en el grupo A tendría que darme una evaluación del grupo A también 1. ¿Para qué? ¿Y cómo me daría más bien esa puntuación 1? Teniendo un brazo una puntuación de 1, un antebrazo una puntuación de 1 y una muñeca una puntuación de 1 con un giro de la muñeca una puntuación 1. Es la única forma. Y el grupo B, un valor de 1, la única forma de que me dé es que el cuello tenga una puntuación de 1, las piernas, el tronco una puntuación de 1 y las piernas una puntuación de 1. Es la única forma que al final, cuando yo evalúe ya la puntuación final del RULA, me dé 1. No hay otra. ¿Listo? Y ya ahí hablamos de un puesto de trabajo ergonómico que tiene o que digamos tiene ese riesgo controlado y es un riesgo que es aceptable para la empresa. Lo más normal es que se den al evaluar un nivel 2 o 3, es lo más normal. Si el nivel 2 se da, es digamos que no es un riesgo aceptable, pero puede requerirse cambios en las tareas y pues digamos que se puede hacer un estudio más profundo para modificar o cambiar un poco más el puesto de trabajo o las posiciones en las cuales el trabajador pues realiza sus actividades. Ya el nivel de riesgo 3 ya requiere el rediseño de la tarea y un nivel de riesgo 4 cambios urgentes en la tarea. Listo. No sé, chicos, si quedó claro pues la explicación de ese método. La verdad es que la plataforma es muy clara y explica detalladamente, fácilmente pues el método. No sé qué me dicen ustedes. Bastante ilustrativa, sí, bastante completa. Sí, bastante, porque bueno, por lo menos nosotros que estábamos orientados en este tema, me gusta bastante cómo explican minuciosamente el proceso y el método. Sí, lo hacen de una forma muy fácil y detallada, pues para que lo podamos aplicar nosotros en la empresa, ¿ya? Y no solo ese, si continuamos, yo me puedo ir acá nuevamente a métodos. En evaluación de posturas, recuerden, estoy solamente en los métodos de evaluación de postura.
Entonces, en evaluación de posturas, por ejemplo, está el REVA. Ese fue el ruler que vimos. Ahora el método REVA. Exactamente igual. Les hablan del fundamento del método, en qué consiste, una pequeña introducción. También, igual que el anterior, pues este método debe ser aplicado al lado derecho y al lado izquierdo del cuerpo por separado. Lo podemos aplicar también o analizar los dos lados en caso de dudas. También pues me agrupa el grupo A y el grupo B. El grupo A es tronco, cuello y piernas. El grupo B es brazo, antebrazo y muñeca. Y ahora acá cambia, ¿cierto? Antes el rula era, el grupo A era brazo, antebrazo y muñeca, y el B era tronco, cuello y pierna. Y aquí está la aplicación del método, la evaluación del grupo A, lo que tiene que ver pues con el tronco y el cuello y las piernas. También si gira, o sea, es muy similar, la verdad. Es muy, prácticamente las puntuaciones prácticamente son las mismas. ¿Qué cambia de pronto? La modificación de la puntuación del tronco. Se le da +1 si el tronco está con inclinación lateral o en rotación. Bueno, allá también, solo que lo separaban. Si había una inclinación lateral o si tenía una rotación el tronco. Entonces en la tabla del rula aparecían dos, donde era +1 y +1. Bien. En cuanto a la puntuación del cuello, 1 y 2, el cuello, bueno, aquí sí varía un poco, ¿no? Porque allá en el otro se le daba más flexión al cuello. También una modificación de la puntuación del cuello, la puntuación de las piernas, que ese sí queda igual, 1 y 2. 1 si está sentado, andando o de pie con soporte bilateral simétrico. Y 2 si está de pie con soporte unilateral o soporte ligero o postura inestable. Hay un incremento en la puntuación de las piernas también. Bueno, aquí hay una variación. Vean que este método tiene en cuenta la flexión de una o ambas rodillas entre los 30 y 60 grados. Le dan un +1 a la puntuación de las piernas. Y un +2 de puntuación si hay una flexión de una o ambas rodillas de más de 60 grados. Salvo pues la postura sentada, que obviamente pues las piernas van a estar flexionadas, ¿no? Por encima de los 60 grados, en un ángulo de 90 grados en realidad. También se da la evaluación del grupo B, ya para lo que son brazos. Una modificación también, si estos giran, si están inclinados, abducidos, ¿ya? La puntuación del antebrazo, 1 y 2. Y la puntuación de la muñeca, 1 y 2. Y también la modificación de la puntuación de la muñeca. Al final, el mismo fundamento. Se tiene en cuenta la puntuación del tronco, del cuello y de las piernas para dar una puntuación del grupo A. Y se tiene en cuenta el brazo, el antebrazo y la muñeca para dar una puntuación del grupo B. Acá en la muñeca no está por separado el giro, por ejemplo. Acá es general. Y finalmente, pues se le adiciona carga o fuerza al grupo A o al grupo B, dependiendo de... Dime. Disculpe que lo interrumpa. Si en algún momento me desconecto es porque está lloviendo fuerte para acá y hay bastante relámpagos y truenos. ¿Oyó? Vale. Igual ya estamos finalizando por el día de hoy. ¿Listo? Porque yo sé que están cansados y yo también estoy un poco cansado. Bueno, y la puntuación parcial, de los grupos A y B, dependiendo de la carga o de la fuerza, el tipo de agarre, pues en el grupo B se le puede sumar +1, +2, dependiendo la carga o la fuerza, si es menor de 5 kilogramos
carga o fuerza entre 5 y 10 kilogramos, se le adiciona más 1, o carga o fuerza mayor a 10 kilogramos, se le adiciona el más 2. Y eso para el incremento del grupo A por carga o fuerza ejercida. Y también se le puede dar incremento de puntuación al grupo A por carga o fuerzas bruscas si existen fuerzas o cargas aplicadas bruscamente, adicionándoles pues un más 1. Y al grupo B también se le puede dar un incremento por la calidad del agarre. Y de hecho, miren, aquí el método explica si el agarre es bueno, si es un agarre regular, si es un agarre malo. Y las imágenes podemos evidenciar cuando un agarre es bueno, cuando es regular, cuando es malo. Y si el agarre es bueno, 0, no se le adiciona nada. Si el agarre es regular, entonces se le adiciona más 1 al grupo B. Si el agarre es malo, se le adiciona entonces un más 2. Y si el agarre es inaceptable, se le adiciona un más 3. ¿Listo? Y finalmente, pues ya vamos a tener una puntuación A y una puntuación B modificada, que al final, pues, supongamos la puntuación del grupo A me dio 7, o no, cambiemos, me dio 10, y la puntuación del grupo B me dio 6. Entonces yo aquí busco el 10 y el 6 me da 11. Y ya esa es la puntuación C. Esa puntuación C al final también puede ser sumada dependiendo del tipo de actividad muscular que se realice. Entonces una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ejemplo, soportadas durante más de un minuto, o se producen movimientos repetitivos por más de 4 veces por minuto, excluyendo el caminar, o se producen cambios de postura importantes y se adoptan posturas inestables. Ahí se les da un más 1 a esa puntuación. Entonces me dio 11, más 1 sería 12. Ya aquí está el nivel de actuación. Entonces el 12 está entre 11 a 15 y eso es un nivel 4, muy alto el riesgo. Es necesaria la actuación de inmediato. Entonces esos niveles pueden ir desde 0 hasta 4. Una puntuación de 1 es 0, es inapreciable, no es necesaria una actuación. Una puntuación de 2 o 3, un nivel 1 del riesgo, es bajo, puede ser necesaria la actuación. Entre 4 a 7 de puntuación es un nivel de riesgo 2 que se considera medio, es necesaria la actuación. Entre 8 y 10 de puntuación es un nivel de riesgo 3 que es alto, es necesaria la actuación cuanto antes. Y una puntuación entre 11 a 15 en niveles 4 es muy alto, es necesaria la actuación de inmediato. Entonces, este es otro método. ¿Listo? Otro método que yo puedo utilizar. Ya eso va dependiendo pues del evaluador, el que le guste. Este es el REVA. Regálenme un minuto y ya nuevamente estoy con ustedes.
Listo, ya regresé. Bueno, entonces, chicos, por el día de hoy vamos a dejar hasta acá. Ya que queda como tarea, recuerden que el primer día de clase, pues yo les manifesté que dentro de las actividades a evaluar estaban primero las actividades de gamificación, que fueron dos, un crucigrama y uno de relación de imágenes. Eso pues algunos lo realizaron. No sé, faltó Carlos Joshua, faltó Willington, pues por el desarrollo de ellas. Creo que Willington solamente hizo una. Lo otro es el caso práctico pues de la película que se vieron. Les dije que en el transcurso de esta semana todavía tienen tiempo de enviarme al correo pues el trabajo. Lo otro es la participación y asistencia pues a la clase, que tiene un 10%, les dije, que digamos que ese se lo regalo un 5 ahí prácticamente a todos, porque todos han asistido, a excepción de Joshua y de Willington, que han tenido pues alguna limitación, pero que me la han manifestado pues en su momento del por qué pues no estuvieron presentes. Y también hay una última actividad, que es la evaluación del riesgo ergonómico, utilizando pues cualquier método, ya sea el RULA, el REVA o aquí. Bueno, ¿qué van a hacer? Van a seguir indagando, van a seguir en el transcurso de hoy, mañana, o de pronto ya hoy no, porque sé que están de todo un día laborando y están súper cansados. Mañana cuando tengan el espacio, el jueves continuamos con otros métodos observándolos. Pero en conclusión lo que quiero es que apliquen uno o más métodos a 3 puestos de trabajo que yo les voy a dar. El primero es el de un albañil, una persona que trabaja como albañil. Pueden de pronto buscar fotos, imágenes, o si tienen acceso a estas en su lugar de trabajo o en el barrio están haciendo una construcción y le toman foto al trabajador, y después con un compás o regla pueden hacer la medición del ángulo o de los ángulos, y de ahí aplican ya sea el método Rula, el método Reva o el LOGWAS o cualquier método que ustedes quieran aplicar. Primer cargo o puesto, albañil. Segundo, un informático o secretaria. Pónganle una secretaria, una persona que trabaje todo el día sentado frente a una pantalla de computador. Bien. Y el tercero vendría siendo, vendría siendo un vigilante. Bien. Un vigilante, sí, un vigilante, independientemente. Él tiene su puesto de trabajo y él se rota sentado y de pie, sentado y de pie. ¿Listo? Esos 3 puestos. Entonces, ¿el trabajo final en qué consiste? Van a evaluar los riesgos ergonómicos de esos 3 puestos: albañil, secretaria y vigilante. Utilizando, si quieren, el mismo método para los 3 o un método diferente para cada uno. ¿Quedó clara la actividad? Sí, profe. Ok. 2 grupos que son los que vienen trabajando normalmente. Por favor, no trabajen el mismo método los 2 grupos, porque me dan a entender después que se copiaron. O sea, pónganse de acuerdo. Si un grupo va a trabajar albañil con el método OWASP, el otro que lo trabaje con el RULA, o
o con el Reva, no sé, pero que no sean los mismos métodos por grupo. Pueden utilizar los mismos, pero en diferentes cargos. Por ejemplo, el grupo de Roberto utilizó Rula para albañil y el otro grupo, que no sé quién será, porque no conozco cómo son sus grupos, el otro grupo no utiliza Rula, utiliza Oguas para el albañil. Pero ese otro grupo para la secretaria puede utilizar Rula y el de Roberto para la secretaria puede utilizar Oguas. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ok. Vale. ¿Tienen algo más que decirme? Profe, que por favor nos extienda los plazos para entregarle esos trabajos y que no sea este fin de semana, por favor. Si es posible, pues. Bueno, no les voy a dar una respuesta ahora. Por mí no hay ningún problema, muchachos. Ustedes saben que yo soy muy bien. No les doy una respuesta ahora porque depende de qué tanto me limita la universidad para subir notas. Entonces, yo le consulto a Tobías, que es el coordinador, hasta cuándo hay plazo de subir notas. Y él me dice, Fray, tienes plazo hasta el 20, por ejemplo. Entonces, yo les doy plazo a ustedes hasta el 19. Si él me dice, no, ingeniero, tienes plazo hasta el 30, yo les puedo dar hasta el 23, o sea, la otra semana hasta el viernes o sábado de la otra semana. ¿Sí me hago entender? Sí, sí. Profe, yo también estoy de acuerdo con su en ese aspecto y lo otro, que si nos puede pasar la grabación de la clase, profe. Ah, sí, claro, ya les envío el link, ¿no? El link para ver si les permite verla. Si no, me avisan porque me toca entonces descargar la clase, subirla a YouTube y compartirles el YouTube, porque pesa mucho la grabación. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces que descansen. Nos vemos el jueves a las 7 nuevamente. Chao. Listo, hasta luego, que descansen. Vale. Chao.